Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá, buenos días, bendiciones y a levantarse con ánimo. Si usted está despierto, nos está escuchando, respira, sonríe, ha visto la luz del día, dele gracias a Dios porque nos ha dado una nueva oportunidad en esta vida. Hoy en Zona 8, Tertulias y más, les saluda su servidor Rubén Polanco en compañía de Pastora Portugal, y en la plataforma digital nos acompaña hoy don Eduardo Soto. En controles, Arsenio Samaniego, con la postproducción de Patricia Ocando Camino. Iniciamos con esta frase de Albert Einstein: no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor. Vamos a orar, vamos a empezar bien el día. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal, Canal de Panamá. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Y hablando de ciencia, vamos a hablar de las ciencias, de la salud y del mundo fit. ¿A ti qué quieres comer sano? Y pues no hay plata, a veces no hay plata para comer sano y te ponen unos alimentos que son bien caros. Por ejemplo, te dicen quinoa, y si tú vas al súper y buscas la quinoa está bien cara. Pero ¿sabes cómo puedes sustituir la quinoa? Por una de las cosas más deliciosas que aquí en Panamá se come: la lenteja, el salmón. También te dicen, come salmón, es lo más alimenticio y lo mejor para la dieta. ¿No hay salmón? ¿No puedes comprar salmón? ¿No hay plata para el salmón? Tuna. Una deliciosa ensalada de atún. Almendras, también son carísimas. Bueno, si no puedes comprar almendras o no hay para las almendras, maní. Sí, maní. Sin cáscara, con cáscara, tú compras maní, es mucho más barato y tiene la misma calidad alimentaria. Cereal integral, otra cosa que también te venden bien caro. ¿Sabes con qué? Con avena. La avena que es baratísima y que es deliciosa y que la puedes preparar como tú quieras, fría, caliente, tibia, como tú quieras, y que es súper alimento. Y si lo comes en la mañana, la energía te va a durar todo el santo día, como con el café. Ojalá te sirva. Esta es la ciencia del mundo fit en España. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Bien, iniciamos con lo que ha hecho noticia hasta el día de hoy de forma sorpresiva. La Fiscalía Anticorrupción llegó ayer a la Asamblea Nacional luego de la primera denuncia que interpuso el Contralor Anel Bolo Flores contra más de 100 cheques retenidos como resultado de las auditorías que todavía siguen su curso en estos órganos del Estado. Escuchemos el informe de los colegas y amigos de Econews.
Fiscalía Anticorrupción realizó en la Asamblea Nacional una diligencia de inspección ocular por el escándalo de las planillas. Félix Antonio Chávez nos informa. De forma sorpresiva, la Fiscalía Anticorrupción llegó a la Asamblea Nacional luego de la primera denuncia que interpuso el Contralor Anel Flores contra más de 100 cheques retenidos, como resultado de las auditorías que todavía siguen en curso en este órgano del Estado. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, se encuentra realizando diligencias de inspección ocular en las instalaciones de la Asamblea Nacional, en vista de que existe una denuncia suscrita por la Contraloría General de la República por la supuesta conducta delictiva contra la Administración Pública en perjuicio del Estado. En efecto, nos encontramos en estas instalaciones. La Asamblea Nacional nos ha prestado toda la colaboración eficaz que a bien tienen para proporcionarnos la documentación precisa que venimos a buscar. La Fiscalía Anticorrupción, dentro de los elementos de convicción recabados, buscará determinar la existencia de botellas en la Asamblea Nacional, es decir, personas que perciben ingresos sin desempeñar una función. Toda acción que lleve a la eliminación de la botella dentro de la Asamblea, para mí, son positivas. Yo considero de que son los pasos que se deben dar, no solamente hablar de que se han encontrado botellas, de que no han venido a retirar los cheques y que quede todo como un show, sino que también se den esas acciones por parte del Ministerio Público, y yo creo que son señales positivas de que las cosas dentro de la Asamblea puedan cambiar. Nosotros siempre vamos a ver con buenos ojos todo lo que vaya en torno a la transparencia, que se hagan las investigaciones, que se cumpla el debido proceso, que es lo fundamental, que se investigue y en caso tal estas investigaciones arrojen que hay algún tipo de delito, específicamente en el tema de botellas, que entonces se haga el proceso como es debido y que se haga esa imputación de cargos que es lo que procede. La denuncia por el momento no es contra ningún diputado de la Asamblea Nacional. Esta investigación que están haciendo los fiscales por virtud de esta denuncia, a mi juicio, malamente confeccionada, debe originar, como en efecto ha originado la investigación, pero no necesariamente va a traer como consecuencia la imputación de cargo a las personas que se les retuvieron sus cheques. Tienen que investigar si no se ausentaron por una causa justificada y si realmente las personas que están listadas aquí son las que realmente están flagelando la norma jurídica correspondiente. En este proceso de auditorías, la Contraloría publicó la planilla abultada con más de 4.000 funcionarios de la Asamblea Nacional. Además, el ente fiscalizador afirmó recibir más de 800 denuncias de casos cashback. Félix Antonio Chávez, Econews. Bueno, yo me quedo con esas palabras del diputado Luis Duque, que esperemos que esto no sea un show y que se esclarezca, ¿no? Que haya transparencia sobre todo y que se dé a conocer la verdad, porque creo que en el fondo uno como ser humano, como persona y como panameño, cuando se dan este tipo de situaciones, uno espera sobre todo saber la verdad, no que esto quede en un simple escándalo, como ha sido la costumbre durante años anteriores. Sí, así creo que aquí en la Asamblea hace unos años hubo una condena precisamente de un grupo de personas que cobraban cheques sin asistir a trabajar. Creo que hubo una condena en ese caso. Recuerdo que hice noticia de eso hace muchos años. Yo me acuerdo. Así que Rubén, bueno, eso no es nuevo. Rubén, esto no es nuevo. Tú tienes mejor memoria, eso es lo que iba a decir, que eso Sí, no es sí, nuevo. Yo me acuerdo que fue en la época de Varela que también había esa lucha entre partidos y salió a relucir el tema. Y yo me acuerdo que en ese momento se publicaron unas listas y había gente que estaba inclusive en planilla de empresas privadas y también en planilla de la Asamblea. Entonces, eso era una falta obvia, ¿no? Y clara, y no sucedió nada en ese momento. Sí. Yo, si no me equivoco, el grupo de personas de ese entonces no subía de 10 personas y al final, condenadas, creo que quedaron como 4 o 5. Por ahí va la cosa, no fue mucho. Pero me gustaría escuchar la opinión de don Eduardo Soto, que lo tenemos vía Zoom. A ver si nos escucha, Eduardo. No, yo les escucho perfectamente, no sé si ustedes a mí. Sí, también. Sí. Adelante, coméntenos. Mira, lo que a mí me llama la atención de la nota que ha preparado Félix. Eduardo. Dígame. Primero, ante todo, para que nos ilustre a la audiencia, usted dónde se encuentra, por qué está vía Zoom, para que nos cuente brevemente su recorrido y luego entonces introduce la opinión. Bueno, yo no sé decirte exactamente en este preciso momento dónde estoy. O sea, hoy hemos partido del pueblo del Anciano, aquí en Italia,
es el pueblo donde está la basílica dedicada a un milagro eucarístico, que una hostia que sangró, cáliz que se llenó de sangre hace más de 1300 años. El milagro del anciano se le conoce. Correctamente. Y de aquí partimos de allí y vamos camino a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío. El territorio del Padre Pío. Claro. Sí, estamos llegando a este pueblo donde espero tener mejor señal para poder incluso verles mejor, ¿no? Bueno, desde aquí les puedo decir lo siguiente con respecto a la nota de Félix. Que me llama la atención la rigurosidad con que el diputado Ernesto Cedeño ha dicho que la denuncia como está confeccionada, el libelo como está estructurado, deja mucho que desear. Los asesores legales de la Contraloría no fueron acuciosos, no fueron profesionales, y eso podría generar que naufrague la investigación. Y lo que haría pensar que no es más que una estrategia para remecer el órgano del Estado, para como una herramienta de presión del Ejecutivo hacia el Legislativo, a menos que el judicial, en este caso el Ministerio Público, quiera avanzar. Usted me dirá, profesor, si puede hacerlo, avanzar denuncia. Se le cortó. Se cortó. Es lo que pero habría que ver y la pregunta que le analizar hago eso. Sí, al profesor, el profesor Víctor Manuel le pregunto si el Ministerio Público puede avanzar de su parte, aun quedando el nivel, o sea, pobre, no tenga mayores aportes, ¿no? Yo creo que sí, ahí habría que verificar si sería un tipo de investigación que puede proceder de oficio por parte del Ministerio Público. Eso habría que verificarlo, pero sí es muy, muy importante como lo que dice el diputado Cedeño, de cómo está estructurada para la efectividad de lo que se quiere, ¿no? Ahora, es que también hay que entender, el libelo es la parte introductoria de la denuncia o demanda, según sea el caso, es el primer párrafo. Así es. En donde la persona denunciante debe ilustrar, detallar, precisar quién es el denunciante, de qué trata la denuncia, hacia quién va dirigida. Y si eso no está claro, pues de inicio mal se puede iniciar, valga la redundancia, una buena investigación. Pero eso en la parte legal, esos son tecnicismos que deben cumplirse, son rituales que establece la ley. Otra cosa es que ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones las controla el juez de garantías al momento de la audiencia de imputación de cargos. Pero aquí suele suceder que el juez de garantías, por costumbre ya, desde que existe el sistema penal acusatorio, validan todo y dan por presentada la imputación y se da el inicio de la investigación, y no es sino hasta la etapa de juicio cuando entonces se empieza a decidir si fue legal o fue ilegal tal o cual acción que hizo, según sea el caso, el denunciante o el fiscal dentro de un proceso. Entonces, bueno, ahí tiene una visión lo crítica. Que dice Soto, aportando a lo que dice Soto, claro, es un poco como que inició la investigación, hacemos un pequeño show allí y después eso va a quedar en nada. Se cae. Exacto. Okay. Puede ser, ojalá que no. También es una oportunidad para la Asamblea, que creo que debe aprovechar esta oportunidad de efectivamente hacer sus procesos más claros y transparentes en torno a sus contrataciones, ¿no? Y la necesidad que tengan los diputados en cuanto a equipo personal, pero que lo hagan transparente y también que establezcan límites y máximos en cuanto a personas que necesitan, porque ese es parte del argumento que ellos indican, ¿no? Y si es así, entonces también un proceso de contratación transparente, con algunos criterios para evitar el nepotismo o tener familiares y amigos en esas planillas. Profesor, ¿cree usted que puede ser una oportunidad para que aprovechen, digamos, limpiar su imagen y tener un poco más de credibilidad? No, yo sí, exacto, exactamente. Y creo que ese fue el compromiso desde un inicio de esta asamblea. Pero no es la primera vez que tienen ese compromiso. Y vemos que queda prácticamente en nada. Esperemos que esta vez no sea así. Pastora,
¿qué nos tiene sobre la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá? Les cuento que por otro lado la Federación de las Cámaras de Comercio de Panamá hace un llamado puntual tanto al gobierno como a los manifestantes a dialogar y a encontrar una solución para acabar con el escenario inestable en diversos sectores del país. Escuchemos el video, Arsenio. Cámara de Comercio de Panamá hacen un llamado al gobierno y a quienes se encuentran protestando a dialogar y a encontrar una solución que permita que el país avance. Viola Guevara con los detalles en la siguiente nota. La Federación de Cámaras de Comercio de Panamá hace un llamado puntual tanto al gobierno como a manifestantes a dialogar y a encontrar una pronta solución para acabar con el escenario inestable en diversos sectores del país. 16 cámaras estamos muy preocupados con el problema y el impacto negativo que está teniendo todo este bloqueo, estos cierres con la educación primaria, secundaria del país y que casualmente estamos en la Universidad de Panamá, pero somos nosotros los receptores posteriormente de todo este capital humano que nosotros queremos formar para nuestro país, no solamente ahora en el corto plazo, sino qué vamos a esperar en el mediano y largo plazo de todo este capital humano que en este momento está siendo obviado, cercenado de sus intenciones de querer colocar al sistema un buen capital humano que permita mejorar la productividad y la eficiencia en todas las empresas. Es lo que más nos preocupa en este momento, ese tejido social que nosotros esperamos a futuro y que está siendo ahora mismo afectado. La presidenta del gremio, que alberga a 16 cámaras de comercio de todas las provincias, hizo énfasis en las consecuencias negativas en el tejido social. También ve con preocupación el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo clases. No solamente desde el COVID, sino que después vino un cierre en el 2022, después vino otro cierre en el 2023 y ahora estamos en un cierre de 30 días. Efectivamente, esto está afectando enormemente el futuro de nosotros y del país. A juicio de Jiménez, es importante analizar también los efectos de las protestas en Bocas del Toro y Darién, provincias con alto nivel de pobreza. En ese caso de Bocas del Toro, esta salida de Chiquita Panamá va a afectar, ya afectó 5.000 empleos. Esos 5.000 empleos van a afectar y ya están afectando a micros y pequeños empresarios que dependen del flujo de efectivo que genera esta empresa para que esas otras empresas puedan entonces subsistir. Quiere decir que nosotros podemos vislumbrar a futuro una situación caótica de mayor pobreza en un área que se mueve a través de la gran actividad esta bananera, pero que está afectando al micro y pequeño empresario. Ya de hecho hay un anuncio de cese de ventas, por lo tanto cese de operaciones. Nos vamos al otro lado de lo que está pasando ahora de días para acá en el área de Darién, una sola vía para poder entrar y salir, nuevamente un área que administra mucha pobreza, pero producción también. Los cierres y el paro en el sector educativo, en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, superan los 30 días. Ministros de Estado se mantienen en los puntos de protestas, conversando con dirigentes para lograr un acuerdo. Viola Guevara, Econews. Oiga, profesor, usted que es docente universitario, ¿cuáles son las consecuencias? Esta sería una, según leí en un reporte, es la interrupción educativa más larga en la historia. 550 días de clases presenciales que se han perdido con estas protestas, huelgas, manifestaciones en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Sí, cuéntame, Rubén, no. Si tú me dices las consecuencias, es un desastre este tema. Y no las vamos a ver inmediatamente, entiendo. Eso a futuro. No, eso se ve vamos a decirlo de esta forma, de inmediato, a mediano y a largo plazo. Ya lo estamos viendo. Y cuando tú dices consecuencias, yo te digo, esto no hay manera, y no sé ni por dónde tomarlo. Cuando te digo no sé por dónde tomarlo, es porque tendríamos que hacer un programa solo sobre este tema educativo. Y te lo digo de esta manera, yo creo que nuevamente
lo hemos dicho en el ámbito de los trabajadores y los gremios, los sindicatos y la protesta, igual con los gremios magisteriales, yo pienso que aquí se están equivocando. Porque una cosa es el gremio, y hay que distinguir lo que tiene el interés propio del gremio como organización para los fines de esas luchas, inclusive derechos y deberes propios para mejorar la educación. Y otra es cuando se usa el gremio desde una visión más bien política, que recordemos, cada gremio tiene muchos miembros que pueden tener posiciones sociales, culturales, políticas, ideológicas distintas, pero confundir el gremio en luchas que no tienen que ver con el punto de vista educativo, esto hay que afinarlo un poco, porque tú los escuchas, uno escucha a los representantes decir, no, es que esto nos afecta, pero bueno, en verdad todos tienen derecho a hacer una mirada crítica sobre las leyes, el entorno social, político, cultural y todo, perfecto, muy bien, pero luego asumen posiciones muy radicales, que en el fondo hay alguna posición ideológica, o puede que no haya una posición ideológica, pues sí política, pero no necesariamente ideológica, que no nos lleva bien. Y te lo digo porque en el fondo, cuando tú equilibras, así como ellos tienen derecho a esa protesta y a reclamar o a tener esa participación activa en la sociedad desde el punto de vista político, deberían hacerlo más a través de otro medio, otra forma de organización y no gremial, educativa, afectando la educación, porque aquí, así como ellos tienen derecho, los niños, los jóvenes, los menores de edad, tienen derecho a la educación. Y estos son derechos reconocidos a nivel internacional como en la Constitución y las leyes. Y cuando tú tienes dos derechos como estos, tanto de la protesta, disentir, opinar, expresarse, como el derecho que tienen los menores en el sentido de la educación, ¿verdad? Reconocido como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales, como también en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, tú observas que aquí, a la hora de pesar estos derechos, tú debes irte por el sector más vulnerable, y esos son los menores de edad, nuestros hijos, nuestros niños. Entonces, esta interrupción, ya sea continua o repetitiva que se ha dado, nunca hay formas de recuperar lo que se pierde a nivel educativo. Y yo te comento, si tú buscaras autores de cualquier tipo, pongámosles, no sé, poniendo en la posición de la visión pedagógica y desde el punto de vista de la filosofía educativa, si tú te buscas a Pierre Bourdieu, por ejemplo, o a Paulo Freire, más antiguo, o John Dewey, por ejemplo, también, y tú agarras y tú escuchas, vamos a ser más críticos, Paulo Freire. Paulo Freire diría en su texto de la pedagogía de los oprimidos, que interrumpir, o sea, primero que la educación es un acto de libertad, y segundo que interrumpirla sería prolongar la opresión. Entonces, yo en verdad, o sea, no hay nada que justifique interrumpir el proceso educativo, no hay nada. De por sí, cuando tú dices, mira, todo modelo o sistema educativo procura tener unos objetivos, fundamentalmente formar a los nuevos ciudadanos para el bien de la sociedad, de la comunidad y todo esto, eso requiere un esfuerzo grandísimo. Y para lograr esos objetivos que están en las leyes, en los manuales, en el currículo, en el sentido de objetivos, competencias, habilidades, ya sea duras o blandas, como la quieras poner, se requiere poner todo el esfuerzo del mundo. Y aún así, sabiendo las limitaciones que hay en el sistema a nivel económico, de las capacidades de todos los actores, que hay limitaciones muy natural, aún así es muy difícil lograr esos objetivos. Por lo tanto, interrumpir el proceso, no hay manera de recuperar. Eso siempre va a quedar ahí. Y lo más triste de esto es que eso incide y afecta más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que están precisamente en la educación pública y rural, ¿verdad? O más lejana, que no tienen los recursos. Entonces, la brecha que se va dando a nivel de la sociedad es grandísimo. No hay forma de interrumpir. Te lo digo porque, yo tengo años de estar dando clase y yo procuro darle una continuidad al proceso. Aunque una hora o un día de clase se interrumpa por razón de enfermedad mía, por ejemplo, o porque hay una actividad que supone una actividad extracurricular, pero aún se interrumpa el proceso para retomarlo un día, una hora,
en cuanto a objetivos y esa continuidad que exige el currículum para maximizar o optimizar lo que se quiere hacer, se pierde y tú tienes que retomarlo. Imagínate 1 hora o un día de clase, hablarlo ahora de un mes o todos estos días de clase. Entonces, es complicado el tema. Es que también hay que tener en cuenta que venimos, no hace poco, de una pandemia que de por sí golpeó a todos los sectores del país. Total. Y principalmente el educativo, pero durante la pandemia hubo clases, precisamente las clases virtuales, que de alguna manera minimizaron el efecto que provocó esa pandemia en el tema educativo. Y además, porque mire, ese informe, para seguir con el tema, habla de que son 550 días de clases presenciales que se han perdido en Panamá entre los años 2020 y 2025, total, según un estudio, el sexenio, claro, y nosotros el sexenio perdido de efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, y Rubén, realizado por jóvenes unidos por la educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, FUDEPA, imagínense. Y esa mirada probablemente es de la visión formal, en el sentido de que tú cumples las clases, se dan las evaluaciones, se dan las clases, los objetivos se cumplen, se evalúa y formalmente se dice se cumple con un proceso. Pero eso es limitar la educación a ese proceso formal educativo de un sistema escolar. Pero la formación y la educación va más allá de esto. Entonces, cuando tú ves, cuando digo va más allá de esta formalidad, es tan sencillo como esto. Tú puedes pasar por la universidad o por la escuela y todo, y tú puedes cumplir con los objetivos. Ese es simplemente educar en base a objetivos. Pero ¿qué pasa con la formación del hombre, de la mujer, del niño, de la niña panameño en la sociedad? El alcance es mucho mayor. Entonces, nosotros estamos perdiendo de perspectiva o reduciendo el sistema educativo, la parte educativa, a un tema de formalidad, porque si fuese por eso, tú dices, bueno, el día de mañana retomamos la clase, extendemos el horario, el calendario académico, damos esta clase, este objetivo de acuerdo al currículum, los muchachos le ponen una evaluación, pasan y dicen, cumplimos. No, es que ya el daño está hecho, es mucho más profundo. Profesor, y va más allá, porque se está afectando toda una generación que viene siendo el futuro del país, y siempre se da esto, que se interrumpen las clases, los muchachos pierden, y como dice usted, los más afectados, los de las escuelas públicas, los jóvenes más humildes, son los que más necesitan prepararse. Porque mira, la educación, si tú lees, por ejemplo, Pierre Bourdieu, por ejemplo, que habla de capital escolar, capital social, te das cuenta, o John Dewey, que son posiciones muy distintas, pero habla del pragmatismo en la educación, en el sentido de acercar al individuo a su entorno para desarrollar competencias o habilidades. Al final te das cuenta de que estamos reduciendo todo a esa actividad en la escuela, pero hay muchas cosas más que de oportunidades que se están perdiendo con tantos días de clase. Si no podemos cumplir con lo mínimo, la verdad estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que debería aspirar la sociedad panameña desde el punto de vista de poner principalmente en el centro de la educación a las personas, en este caso a los menores de edad. Y nosotros no podemos, en una sociedad donde hay discordia o malos entendidos o desacuerdos, poner en el medio a los menores. Es como cuando sucede un problema dentro del hogar y la familia, y el papá y la mamá están discutiendo, entonces van a poner en el medio a los hijos. Eso es una distorsión. Los hijos en su posición que suele pasar. Y los adultos deben de tener la capacidad de hablar, dialogar y discernir. Y diría, por ejemplo, creo que es Paulo Freire también. Y menciona a Paulo Freire porque es un autor de una visión crítica de la educación. Diría, podemos poner la teoría crítica desde el punto de vista sociológico a Jürgen Habermas. O sea, hay que tener la capacidad deliberativa, comunicativa, del diálogo, y el diálogo es la única forma de romper cualquier modelo del punto de vista de la opresión o del que ejerce el poder. Es que es muy fácil pararse y entonces decir, bueno, vamos a hacer un grupo de resistencia y eso, pero eso a qué nos lleva desde el punto de vista de la realidad, no nos lleva a nada. Entonces en el fondo, a quien sí estamos perjudicando son a los menores de edad. Así es. Así es. Bien, profesor, para continuar con el tema, y antes de irnos a la pausa, el Ministerio de Educación, les informamos, anunció
que implementará guías de recuperación de conocimientos para rescatar los contenidos que no han recibido miles de estudiantes afectados por el paro de algunos gremios docentes en el sistema educativo. Los colegas de Econews nos tienen un reporte, vamos a escuchar este reporte. Vamos a la pausa después del siguiente reporte de los colegas de Econews y volvemos con mucha más información y comentarios de todo lo que hace noticia aquí en Panamá. La paralización de clases en el sistema educativo supera el mes. El Ministerio de Educación implementará algunas estrategias para recuperar el contenido académico. Viola Guevara con los detalles en la siguiente nota. Guías de recuperación de conocimientos implementará el Ministerio de Educación para rescatar los contenidos que no han recibido miles de estudiantes afectados por el paro de algunos gremios docentes en el sistema educativo oficial. Hemos sacado una guía para dar aportes sobre el proceso de recuperación de conocimiento, que es lo que más nos importa. Las notas y la evaluación lo vamos a ver después. La recuperación del conocimiento para nosotros. Las guías son una sugerencia, son guías, ¿no? Son ideas que se le envió a todas las regiones. Cada región tiene particularidades, porque hay escuelas que no han parado y que ellos siguen su proceso normal. Hay otras que pararon unos días, hay otras que pararon más días. A ver, lo que nos importa es que el estudiante tenga acceso a todo lo que necesita para ponerse al día. Molinar añadió que mantiene el diálogo con docentes y aseguró que no hay persecución. Agregó que poco a poco retornan a las aulas. Hemos logrado que la gente comience a tener tranquilidad, porque les dijeron que los íbamos a votar, que iban a perder el trabajo. Eso no es cierto. Hay una amenaza, por ahí hay una carta que circula que dice que es el director que recibe un docente, lo vota. Eso no es cierto, por favor. Solo déjense llevar por información oficial y tendremos un poquito más de sosiego. Todas esas notas que circulan, además circulan sin firma, sin titular, lo único que hacen es crear ese ambiente de desasosiego que hace que los docentes les dé miedo dar el paso de regresar a sus aulas. No se preocupen, hemos dicho regresen. Ya desde el lunes pasado se reincorporaron muchos colegios están dando clases y a nadie se le ha votado, ni se le ha perseguido, ni se le ha hecho nada. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, manifestó su preocupación por el futuro de los estudiantes en el sistema educativo oficial, puntualmente por los 40,000 graduandos que han perdido casi la mitad de las clases entre el periodo premedio y medio. Si agregamos los días de clases perdidos por la pandemia y las huelgas registradas en el 2022 y 2023. Un muchacho en la secundaria, de primer año, o lo que llaman hoy en día séptimo, a 12º grado, debería ir a la escuela 1.200 días en esos 6 años. Los muchachos, que son 40,000 personas que se están graduando este año, al día de hoy ya han faltado a 496 días de esos 1.200 días. Estos muchachos que se van a graduar en diciembre, que están en su casa rogándole a sus profesores y maestros que por favor los eduquen, van a haber perdido cerca del 45% de sus días escolares en 6 años. Esos muchachos van a tener algún problema, alguna dificultad al momento de graduarse. Nosotros invitamos una vez más. Si bien es cierto, ya el 85% de las escuelas está dando clases, no al 100%, sin embargo, 85% de las escuelas están dando clases y le agradecemos a los maestros, le agradecemos a los padres de familia, porque eso es lo que necesitamos. Así como nosotros hoy estamos impulsando la educación en el tema del agua, el canal y el futuro, invitamos a todos los profesores a que se unan, a los maestros a que regresen a clases. El paro en el sistema educativo oficial supera los 40 días. Viola Guevara, Econews. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Darín, puerta de esperanza, Eucaristía, fuente del amor. Elevemos alabanza al Dios Trino, Señor.
Hermanos Darienitas, este 8 de junio tienes una cita muy especial, la cita eucarística en el Real de Santa María la Antigua, desde las 10 de la mañana bajo el lema Darién, puerta de esperanza, Eucaristía, fuente del amor. Vamos a encontrarnos con Jesús, celebrar la fe y compartir como hermanos. No faltes. Que vivan los pueblos de mi Darién, que vivan, la iglesia viva también. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Bien, estamos de vuelta con su programa Zona 8, Tertulias y más. Recuerden a toda la audiencia que nos sintoniza que puede reportar su sintonía, sus comentarios, sus preguntas al 6392-8204. La línea de WhatsApp 6392-8204 para reportar sintonía, hacer preguntas, comentarios de manera respetuosa. Se estarán pasando a través de este programa en la frecuencia de Radio Hogar. Así que vamos a continuar con más información porque el administrador general del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, dejó claro ayer martes 3 de junio, una vez más, que no existe ningún cambio de las normas de cobro de peajes para los buques de guerra de Estados Unidos ni de ningún otro país, pese a las recientes declaraciones del embajador estadounidense Kevin Cabrera, quien había insinuado un posible acuerdo con Panamá sobre el paso gratuito de embarcaciones de su país. Vamos a escuchar el reporte de los colegas de Econius. Buques estadounidenses, operatividad e impacto de aumento de aranceles en el Canal de Panamá fueron algunos de los temas a los que se refirió el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vázquez. Viola Guevara nos amplía la información. Los términos de peaje con relación a los buques de la Marina de Estados Unidos no han cambiado, aseguró el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez. El abordaje sobre este tema se da tras las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, sobre la exploración de mecanismos para el pase gratuito. La ley, el Tratado de Neutralidad del título constitucional del Canal de Panamá es claro. Entonces, no ha cambiado nada en términos de peaje con relación a los buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos. ¿Y ustedes no contemplan tampoco ningún tipo de accesibilidad a esa petición? Nosotros lo único que hemos dicho es que queremos escuchar cuál es la aspiración, pero tenemos un marco legal muy claro y muy bien definido que establece que todo tránsito por el Canal de Panamá, y en el caso de los buques de guerra, salvo por los buques de la Marina colombiana, a raíz del Tratado de Montería, son los únicos que transitan gratis. Todos los demás buques pagan, los panameños y los de cualquier otra bandera. Las disputas arancelarias entre Estados Unidos y China fue otro de los temas consultados a Vázquez. Indicó que hasta el momento no ha tenido efectos negativos en los números de la vía interoceánica. Sin embargo, está anuente que el escenario puede cambiar. En los últimos meses, en las últimas semanas, ha representado un aumento en los volúmenes de carga contenerizada que va a los puertos de Estados Unidos. Eso en parte obedece al hecho que como los aranceles fueron indicados y después se retiraron y hay un periodo de espera en ese contexto, muchos de los importadores de Estados Unidos están acumulando inventarios para atender las ventas de final de verano y adelantarse un poco a las ventas de Navidad. ¿Ese aumento aproximado de cuánto, si puede dejar algún porcentaje? No puedo darle el porcentaje porque en realidad el número de tránsito se mantiene. Lo que sí estamos viendo es que la cantidad de contenedores cargados que va en el sistema ha aumentado. Entonces, pero nosotros cobramos por el volumen del buque y no nos fijamos en gran detalle el contenido de la carga. ¿Si no ha tenido impacto negativo en el canal? En la parte de contenedores no. Así es que esa es la parte de mercancía. También ha habido un aumento importante en el número de automóviles que van destino a Estados Unidos. Hay un impacto. Se tendría que esperar a ver. Exactamente. Una vez que se tome la decisión hay que ver qué sucede. Entonces lo que creemos que estamos acumulando en este momento
posiblemente va a tener un impacto en el primer trimestre del próximo año fiscal. Las consultas para el proyecto Río Indio continúan, aseguró el administrador. Y viento en popa, avanza el mantenimiento de la cámara seca de las esclusas de Pedro Miguel. El año próximo se cumplen 10 años de las esclusas Neopanamax y el canal se prepara al igual para un proceso de mantenimiento. Porque el proyecto de Río Indio trae desarrollo a las comunidades, genera el título de propiedad, desarrolla actividades agrícolas, todo lo que el Canal de Panamá a lo largo de 20 años ha venido haciendo en la cuenca hidrográfica que teníamos bajo administración, nosotros lo estamos extrapolando y llevando también a Río Indio y más allá. Así es que hemos terminado el censo que iba a terminar el 30 de abril. Hemos tenido que extender el censo porque en las últimas actividades censales no pudieron llevarse a cabo porque hubo obstrucciones en el acceso para poder llegar al área. También ese proceso de mantenimiento. El proceso de mantenimiento es un proceso regular y creo que ha sido una invitación muy atinada por parte del equipo del Canal de Panamá de traer a más personas a ver cómo funciona el Canal de Panamá. La experiencia de ver la cámara seca en las esclusas Panamax es interesante. Ahora, nosotros no vamos a tener cámaras secas en las Neo, o no a ese nivel, porque ellas simplemente no vamos a reemplazar con puertas. Pero es interesante ver que ya cumplidos 10 años de la operación de las esclusas Neo Panamá, en los próximos años vamos a ver los primeros ejercicios de mantenimiento mayor de las Neo Panamax también. Similar, obviamente, pero en mayor magnitud, ¿no? De una magnitud mayor, pero una estructura diferente de cómo hacerla. El Canal de Panamá cuenta con 170 países usuarios, conecta a unas 180 rutas marítimas que llegan a unos 1.920 puertos, manteniéndose como una pieza clave en el comercio marítimo mundial. Viola Guevara, Econews. Profesor, este tema es ya trillado, ¿no? Todos los días, cada 2 o 3 días, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Sí, Estados Unidos y el paso gratis por el canal. Bueno, yo te digo, sí, va a seguir, y vamos a anticiparnos, Rubén. Mira, así como este tema, el tema, ¿cuál? Seguridad social, minero, canal, ponle el tema que sea, no importa el complejo, todos los temas los vamos a tener que abordar en este país, todos, aunque sean complejos, complicados, y aunque tengamos posiciones diferentes respecto a ellos, pero vamos a tener que aprender yo digo que seamos inteligentes a la buena, de atender todos los problemas y todos los temas, porque hay que sacar este país adelante. Imagínate que asumamos la misma posición que la mina, que la Caja del Seguro Social para cada tema, mejor entonces cerremos el país y no hagamos nada, pues vamos a destruirlo. Entonces sí, porque fíjese, no tiene sentido. En el bloque anterior hablábamos del tema educativo, mire todas las consecuencias que está dejando, ¿no? Entonces, a propósito, mañana vamos a seguir hablando de ese tema educativo, mañana tendremos otro invitado que nos ampliará más detalles sobre esta crisis en la educación. Ahora, sobre el canal y el tema de Trump, el pase y esto de que si es gratuito, yo creo que ahí el administrador del canal lo dijo claramente, nosotros lo hemos dicho en este programa con anterioridad. Así es. Que las leyes son claras, el tratado de neutralidad es claro, ahí no hay mucho espacio a interpretar. Así y es. si buscas una fórmula o algo, aunque se trató de traer los acuerdos, esos acuerdos que van a estar en ejecución, una vía, un mecanismo para ello, en el fondo entra en el debate y la discusión porque la letra del tratado es bien clara en el sentido de que no hay pase gratuito. No hay pase gratuito. Otra cosa, bueno, ya sea otro servicio, eso, bueno, ya eso se ha estado haciendo creo que hace años, pero ya eso es un tema del Canal de Panamá. Pero ahora, en base al Tratado de Neutralidad, todos pasan de acuerdo al sistema de tarifas y peajes que están establecidas de acuerdo a la Constitución y las leyes especiales propias del Canal de Panamá. O sea, que esto sería como un intento de pasar por encima de las leyes, no puede ser. Bueno, no, yo creo que ahí es la realidad. Lo que no me... Dime, Eduardo. Sí, continúa, profesor. No, yo digo, al final la realidad es la realidad y pienso que la ley es clara en ese sentido y nos acompaña el marco jurídico que es claro. Yo lo que no me queda claro es por qué, hasta cuándo, no es que no podamos hablar del tema, sino que hasta cuándo, en este caso ya hay un embajador en propiedad aquí en Panamá. Y ese diplomático constantemente va a estar hablando del mismo tema y van a tener que estar las autoridades panameñas, desde el administrador
la autoridad del Canal de Panamá hasta el Ejecutivo y sus ministros, desmintiendo y aclarando constantemente. O sea, nos vamos a pasar toda la administración de gobierno de Estados Unidos desmintiendo y aclarando este tema del pago de peaje por el tránsito de los buques de Estados Unidos. O sea, bueno, lo que pasa es que, yo claro, creo que en un determinado caso, yo entiendo, de lo poco que entiendo de diplomacia y de relaciones internacionales, los embajadores tienen que guardar hasta cierto punto respeto hacia la nación que los está acogiendo como embajadores, en este caso el embajador de Estados Unidos hacia Panamá, hacia el gobierno panameño. Total, de acuerdo, y es así. Lo que yo creo que ya nos queda claro en menos de en menos de 5 meses. Desde enero. Lo que nos queda claro es lo siguiente, que vamos a verlo, yo lo voy a resumir de esta manera, que en el contexto actual del mundo, Estados Unidos con respecto a Panamá ha desarrollado o ha cambiado la manera de mirar a Panamá y el Istmo en torno al Canal de Panamá. Ha cambiado, ¿no? Y bajo el nuevo modelo de liderazgo en este sentido de Washington, desde Washington, que es mucho más, diría yo, más estratégico, más, dirían ellos, al estilo de hard policy, de la política dura, contrario al soft policy, probablemente, que a veces caracteriza a Estados Unidos, por ejemplo, cuando vimos lo de en su momento Jimmy Carter en los 70, ¿no? Apostó a la diplomacia, acá es distinto, y sobre la base de una narrativa que aspira una narrativa propia de ellos, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, ellos tienen derecho a desarrollarla y a mediatizarla como lo están haciendo, y ese es su rol. Entonces, nos toca a nosotros, ¿verdad?, comprender que la neutralidad, diría yo, quién sabe, se nos olvidó con el tiempo y ahora lo estamos valorando. El principio de neutralidad es un factor determinante de nuestra soberanía, por lo tanto nosotros debemos incorporarla dentro de nuestra visión estratégica de país y fortalecerla e inclusive defenderla como nos corresponde, como Estado soberano, desde nuestros intereses, ¿verdad?, y desde la diplomacia multilateral. Entonces nos corresponderá hacer las aclaraciones correspondientes en torno a nuestros intereses. Yo creo que eso lo entiende y lo saben muy bien los Estados Unidos. Hay que separar un tema de la realidad política y otra del discurso, la narrativa mediática que se lleva adelante, ¿no? Claro que a uno le da temor, pero yo digo que son signos de los cambios en los tiempos, ¿no? O sea, las cosas son muy diferentes en esta sociedad que tanto hablamos de la posverdad y cómo se manejan las cosas, ¿no? Ahora, la realidad geopolítica, hegemónica de los Estados Unidos es real también, ¿no? Con relación a nosotros, que somos un país pequeño, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva como país, debemos de ser muy prudentes en nuestras acciones, nuestro discurso y nuestras estrategias, ¿no? Fundamentalmente porque si hay algo que nos une históricamente a los Estados Unidos como un Estado que hegemónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay que ser muy prudente e inteligente en nuestro andar respecto a nuestra visión estratégica como país y el canal en torno a ella y el principio de neutralidad. No, sí, en eso sí pondero mucho la manera en que desde enero a la fecha han reaccionado todas las autoridades del gobierno y la autoridad del Canal de Panamá en este tema del Canal de Panamá y el gobierno de Donald Trump y Estados Unidos. Por la manera, precisamente lo que usted acaba de decir, profesor, no han sido no diría que reactivos, sino no han sido agresivos, sino han sido reactivos y han actuado con inteligencia al momento de emitir criterio, al momento de emitir un comentario, al momento de emitir alguna posición oficial con respecto a todo lo que ha acontecido de las intenciones de Donald Trump desde el día 1 de su gobierno, que anunció que quería retomar la administración del Canal de Panamá. El gobierno ha actuado con mucha prudencia, eso sí. Eso sí debo ponderarlo. Independientemente de las posiciones políticas de unos u otros, la prudencia se ha mantenido. Y de hecho, en estas últimas declaraciones que escuchamos hace un momento del administrador de la autoridad del Canal de Panamá, Ricardo T. Vázquez,
también ha sido en la misma línea en ese sentido, de actuar con mucha prudencia. Claro, eso sin dejar de reaccionar, porque no decir nada también es malo. No, total. Sí. Por eso o sea, no decir nada ante todos los días que digan y repitan la misma mentira. Sí, claro. No decir nada es malo, así total. que hay que salir esa es la característica de la virtud de la prudencia. Sí. Es decir, hay que ser oportuno. Así es. Ni muy antes ni muy después. Sí, opino igual. Es difícil. Sí, se ha hecho muy bien, me parece, sí. No es fácil. Ahora siempre será más fácil para los que estamos afuera hacer la crítica, ¿no? Pero cuando uno ejerce posición de autoridad y de poder, no es fácil. Más cuando tú sabes que te debes a la Constitución y las leyes, ¿no? Y tienes que velar por los intereses de muchos, ¿no? Y enfrentar una situación como esta con un gobierno como el del presidente Trump no es fácil. No es fácil, ese tampoco es. Así es, compañero. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos con la parte final del programa de hoy, Zona 8 Tertulias y más. Volvemos con el segmento de Escena Matutina. Pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8 Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Y continuamos en nuestros diarios día a día. La bancada Vamos atraviesa una crisis interna luego de la salida del diputado Betseray Richards, un acto que podría iniciar a otros independientes a conformar una bancada opositora paralela de cara a las elecciones del presidente de la Asamblea Nacional con la instalación del segundo periodo de sesiones este 1 de julio. Veamos lo que nos dicen los colegas de Econews. Tras la primera renuncia a lo interno de la coalición Vamos, hay expectativas por los movimientos políticos que podrían registrarse antes de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Félix Chávez nos presenta el siguiente informe. La bancada Vamos atraviesa una crisis interna luego de la salida del diputado Betseray Richards, una jugada que podría incitar a otros independientes a conformar una bancada opositora paralela de cara a la elección del presidente de la Asamblea Nacional con la instalación del segundo periodo de sesiones el 1 de julio. Nadie está obligado a estar donde no quiera estar. La coalición Vamos ha sido claro con cada uno de nosotros como diputados desde antes de correr cuáles iban a ser los lineamientos de la coalición y cuál era el ADN de esta coalición. Colectividad, trabajo en equipo, pero sobre todo pensar en los intereses del país antes de los intereses personales. El diputado Jonathan Vega, aunque todavía se mantiene en Vamos, no descarta que otros abandonen la bancada. Yo pienso que es un tema de llegar a acuerdos y a consenso dentro de la bancada. Cuando solamente se está para un grupo y para otro no, creo que ahí es donde viene el dime que te diré, donde viene el roce, el intercambio de ideas, que probablemente no sean positivas para el grupo. ¿Usted también analiza abandonar la coalición Vamos? Por el momento no es una decisión que estoy pensando, así que en estos momentos no sabría responderte. ¿Pero sí es posible que otros diputados de Vamos abandonen la coalición para conformar otra bancada? Yo pienso que puede existir la posibilidad. El diputado Ernesto Cedeño, ahora con estos cambios, cree que sí es posible que por primera vez el movimiento Otro Camino tenga una bancada en la Asamblea Nacional si un independiente como Betseray Richards decide unirse. Él y cualquier otra persona que se adecue a los principios nuestros y desde el punto de vista constitucional y del reglamento interno se puede. El artículo 222 te habla de dentro de la instalación de la primera legislatura ordinaria. Algunos han interpretado, por supuesto, lo que quieren mantener el control, que eso solamente era el 1 de julio del primer año. No, el artículo 149 de la Constitución te habla que hay 2 asambleas ordinarias.
El exdiputado José Antonio Domínguez lanzó duras críticas contra la pugna interna en Vamos. Ellos no se salvan del cáncer que tienen los otros partidos. Tienen un cáncer, el cáncer es de la corrupción. Tal vez este señor se sintió mal porque no permiten que las cosas se hagan como se deben hacer o como él las visualiza. Aquí hay imposiciones. Cuando empiezas con la imposición ya es un signo de que la corrupción está premiando allá abajo. La salida a una fracción parlamentaria no es nueva. En el quinquenio pasado, un diputado también renunció a la bancada independiente. Félix Antonio Chávez, Econius. Ahora, profesor, le hago la pregunta directa y para que nos comente ya en la parte final del programa brevemente. ¿Usted ve posible que con todo lo que ha sucedido, Bexeray Richard, el diputado por libre postulación, que ha anunciado su salida de la coalición Vamos, puede integrarse al movimiento Otro Camino, que dicho sea de paso, el movimiento Otro Camino son 3 diputados, de los cuales 2 han tenido en el pasado reciente algunas diferencias de criterio con el presidente de ese movimiento o de ese partido político, Ricardo Lombana? Creo que fue por el tema de... Primero fue la diputada, no recuerdo el nombre de la diputada, y después fue el diputado Pérez Barboni, cuando fue a esa reunión, la famosa reunión con el presidente José Raúl Mulino. No, Grace Hernández, la diputada, que tuvo alguna diferencia de criterio. Sí, ajá. Y sí, después fue el diputado Pérez Barboni. Claro, pero la verdad es que desconozco, no sé las motivaciones del cambio o de la salida, ¿no?, de la bancada. Vamos, antes de, yo pienso que lo que hay que tener claro, y esto es así, esto pasa en todas las organizaciones y no quiere decir que haya algo de corrupción, sino que es algo muy natural de los cuerpos, los organismos o los miembros que forman o tratan de formar un cuerpo, vamos a decir, una organización, en este caso un movimiento como Vamos. Es decir, siempre va a haber una tensión natural entre el interés particular y el interés del grupo. Por lo tanto, si en esto sin hablar de corrupción, ¿no?, simple y sencillamente es algo muy natural. Si el diputado, ¿cómo se llama? El que se sale... Bexeray. Sus intereses, de acuerdo a su visión política, priman sobre el interés colectivo, lo que propone Vamos en su agenda, va a tender a alejarse del grupo. Es algo muy natural. O acercarse. Entonces depende, ¿no? Igual puede suceder con muchos otros. Lo cierto es que, a ver, aquí Vamos estará viendo cómo exactamente algunos diputados, porque esto hay que también reconocerlo, muchos diputados se apalancaron con el movimiento Vamos para poder lograr un puesto en la asamblea. Eso no es un hecho real, pues no puedes hoy desconocerlo. Ahora, moralmente podemos criticar esto de Bexeray salirse, pero también tiene todo el derecho a hacerlo, no es que tiene que estar eso. Ahí es donde debe Vamos como grupo analizar y evaluar, en el sentido primero de entender y comprender qué implica hacer una organización o un movimiento de este tipo hoy en día en la sociedad actual, con los miembros que están hoy en día, la manera en que entiende esta nueva generación a hacer política y cómo se compromete o cómo se comprometen ellos. Recuerda que la sociedad actual tiene ciertas características, donde una de ellas es la dificultad de lograr compromisos y que esos compromisos perduren en el tiempo. Y este es un tema de cómo se caracteriza la sociedad actual, ¿no?, sin decir que está mal o no, pero sí entender o comprender que hay que también generar los espacios y no caer, quién sabe, en el modelo que los unió a ellos, que es el modelo más propio de la política partidista, que es mucho más centrada y más controlada. Entonces ellos deben generar también los espacios al disenso, ¿verdad?, dentro de ellos, porque es que es un grupo muy heterogéneo. Y lo más probable es que hoy en día los une ese sentido de hacer adversidad a la política tradicional, pero como lo dijo el exdiputado... Bexeray. No, el otro, el que entrevistaron. Van a sufrir también de las... no, Luis Duque no, el diputado que entrevistaron... Jonathan Vega. Bueno, se me va el nombre. Es de los antiguos, que no repitió, el exdiputado, se me fue el nombre que entrevistaron. Pero bueno, José Domínguez. José Domínguez, es decir, además están las tensiones propias de los intereses, de cualquier tema de corrupción, de las debilidades que pueda tener cada uno. Entonces, esas luchas se van a dar, y en la medida que se dé este cambio generacional, vamos a ver con seguridad que de ese grupo, probablemente, si no cohesionan bien ese tejido como movimiento
y tienen los intereses claros, qué trasciende y qué no, o qué puedes dejar al disenso o a la acción particular de cada uno de sus miembros, vamos a ver mayores tensiones a lo largo del camino porque es un grupo muy heterogéneo. Entonces, no, yo te voy a decir algo. A ver, reconozcamos algo. Se está dando un cambio generacional en la política. Y yo entiendo, son jóvenes, son políticos jóvenes. Hay que darles la oportunidad. Si nosotros comenzamos a socialmente, culturalmente, en nuestro entorno, acabarlos, a ver, digamos, démosle la oportunidad de crecer, también de madurar, de tener esa experiencia en el ámbito político, porque es la nueva generación. O sea, nosotros no podemos descartarlos desde ya, y es cierto, muchos otros han cometido muchos más errores desde el punto de vista de la política tradicional y están ahí. Entonces, a la juventud, claro, llamarles a que sigan haciendo el esfuerzo de hacer un mejor país, un mejor Panamá, a través de sus movimientos, organizaciones, procuren no repetir las malas prácticas y tratar de llevar una agenda transparente, ¿verdad?, por el bien del país. Muy bien, agradecemos los aportes y la participación del profesor Víctor Manuel Alvarado. Víctor Manuel Delgado. Delgado Alvarado es el comisionado retirado. Ya le estaba poniendo rango, pero eso... No, tranquilo, Rubén, nos pasa. Y agradecemos la participación del profesor Delgado. Y con esto cerramos el programa por el día de hoy, recordándoles que continúen sintonizando el programa Ríos de Agua Viva con el Padre Santiago Benítez de la Parroquia María Auxiliadora de Pueblo Nuevo y de la Parroquia San Antonio María Claret de Hato Pintado. A las 12 mediodía recordar Radio Hogar Informa. Hoy también tendremos La Rocola. ¿Qué tenemos en La Rocola hoy, Arsenio? Música variada, cortesía de Radio Francia Internacional, para celebrar el mes de junio, que es el mes de la fiesta de la música. Mira qué bien. Qué bueno. Francia Música nos europea. acompaña. Se fue internacional. Así es. Así que despedimos el programa por el día de hoy. Su servidor se despide, Rubén Polanco Castro, en compañía de Pastora Portugal, nuestro invitado Víctor Manuel Delgado, con la producción de Patricia Ocando Camino y en los controles Arsenio Samaniego. Nos despedimos y será hasta mañana, cuando volvemos a las 8 de la mañana con una emisión más de su programa Zona 8, Tertulias y más. Bendiciones, Panamá. Saludos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.